Muy buenas noches, estimados participantes. Les reitero la bienvenida a cada uno de ustedes para poder continuar con nuestra sesión de clases, parte del diplomado del texto único ordenado de la Ley 27444. En esta oportunidad tenemos la presencia del abogado Juan Ñaue Gaona para poder abordar este importante tema. Él es abogado con maestría en Derecho Administrativo Económico de la Universidad del Pacífico. Es especialista en propiedad intelectual, protección al consumidor y mejora regulatoria. Bienvenido, estimado abogado Juan. Estamos sumamente contentos por tenerlo una vez más con nosotros. Queda usted con el uso de la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, estimada Pamela, por la presentación. Entonces voy a proceder a compartir mi pantalla para poder iniciar de una vez. Correcto, doctor. Su cámara no, Sí, sí, no sí, le sí. visualizamos, doctor. Bueno, ahorita mismo. Creo que ahora está Correcto, así. doctor. Sí, lo logramos ver. Muchísimas Perfecto. gracias. Bien, entonces, en principio agradecer a la organización, a Pamela, por la gentil invitación para poder compartir el día de hoy sobre el derecho administrativo sancionador. Lo que voy a desarrollar sería en principio las etapas, la etapa instructora, etapa sancionadora, por ahí aspectos relacionados a la caducidad, a la prescripción. Y como también se me ha designado dictar el día jueves, entonces considero que tal vez a fin de que sea más aterrizado, el día jueves ya poder hablar sobre un sector en específico. Quien habla, soy abogado y magíster en Derecho Administrativo Económico y actualmente trabajo en la Dirección de Sanciones de Transportes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Pero también tengo experiencia viendo procedimientos sancionadores en salud, dado que he estado por varios años en esa entidad. Así que el día jueves, igual si todos consideran, podría aterrizar en específico lo que sería el procedimiento sancionador en materia de salud y especificando o explicando cada elemento de particularidad sobre este procedimiento dentro de esta entidad. Muy bien, entonces el índice para el día de hoy sería la etapa de instrucción del procedimiento sancionador, quejas por defecto en la tramitación, el fin del procedimiento sancionador, recursos administrativos y si ahí nos alcanza un poco también el tiempo, hablemos también sobre la regulación, que es un tema, digamos, que también está muy vinculado al derecho administrativo sancionador en la medida que mediante un procedimiento sancionador o mediante la imposición de una multa, a veces se considera que esto es un fin que va a lograr un cambio de conducta. Sin embargo, notamos que a la fecha no en todos los sectores ocurre lo mismo, porque en definitiva observamos que hay sectores como puede ser el transporte, en el cual observamos noticias en la que un vehículo puede tener una infinidad de papeletas. Entonces, es bueno cuestionarse también como abogado si en efecto las multas como tal son el mejor mecanismo o si están cumpliendo con su finalidad. Entonces también vamos a tocar un poco sobre el tema de la mejora regulatoria y estas metodologías como viene a ser el impacto regulatorio para el mejor diseño también de políticas públicas. Muy bien, entonces empecemos, estimados participantes, con lo que corresponde a la instrucción del procedimiento sancionador. Muy bien. Pero en principio, antes de ir a la etapa de procedimiento sancionador, hay que definir o tener en cuenta lo siguiente. Es que se debe diferenciar entre autoridad instructora y sancionadora. Y en virtud de esta primera premisa, quiere decir que hay una diferencia dentro de un organismo, digamos, dentro de una entidad que
siendo una la encargada, una área encargada de la instrucción y otra muy aparte quien va a ver la etapa sancionadora. Es por ello que también esto va a garantizar el debido procedimiento del administrado y durante el procedimiento como tal, este va a tener ciertas etapas para presentar sus descargos y en efecto finalmente sea la autoridad decisora quien en base a la revisión de todo el expediente pueda determinar responsabilidad. Porque dentro de un procedimiento sancionador, estimados participantes, lo que se hace es determinar responsabilidad si es que efectivamente ha existido vulneración a la norma sustantiva, ¿no?, que se ha establecido. Entonces, es importante establecer eso. Muy bien. Luego también un aspecto relevante dentro del procedimiento sancionador es que se debe notificar a los administrados los hechos que se le imputan. Las infracciones de tales hechos que pueden construir las sanciones aplicables, la autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuye la competencia. ¿Qué cosa quiere decir esto, estimados? Es que la imputación de cargos, en definitiva, tiene que ser muy clara, no debe estar sujeta a interpretaciones. Y asimismo, si es que dentro del hecho imputado, se tiene que colocar cuál es la sanción que va a tener eventualmente si se determina la responsabilidad. No quiere decir que eso de ahí se va a omitir, porque imagínate dentro de un procedimiento sancionador, si es que, por ejemplo, no te precisan cuál es la multa que tú puedes ser susceptible si es que se determina que eres responsable. Es decir, por parte del administrado no va a tener que interpretar, indagar, sino es que la propia imputación de cargos tiene que ser muy clara en ese aspecto y asimismo debe especificarte cuál es la norma vulnerable, ¿cierto? Porque, ¿qué va a ocurrir? Si a ti te entregan esa información como administrada, vas a tener los elementos necesarios para poder defenderte, ¿correcto? Y de esa manera se garantiza tanto tu derecho de defensa dentro del procedimiento y asimismo también que ésta pueda tener o pueda hacer un debido procedimiento. Muy bien, entonces sí es muy importante el tener esa noción dentro de un sancionador, porque en muchos casos he visto que también hay situaciones en las cuales, y lo vamos a ver más adelante, que el hecho imputado no es muy claro. Entonces, si no existe claridad y es más, está sujeto a una interpretación, ¿cómo va a ser posible que la administrada pueda defenderse? Es decir, la pone también en una situación de indefensión, ¿cierto? Entonces, sí es muy importante que también por parte de la autoridad, quien imputa cargos, muy bien, pueda tener esa claridad, correcto, y asimismo tener, en base a las investigaciones que haya podido realizar, de que en efecto, pues, hay un caso sólido para poder iniciar el procedimiento sancionador. Porque sí, a veces he visto en entidades que justamente inician el procedimiento sin tener medios probatorios que puedan de alguna forma evidenciar que se ha cometido una conducta infractora. Entonces, claro, tú miras, pero Juan, eso se llama el procedimiento, pero lo cierto es que también, por ejemplo, en un caso particular de salud, si es que se inicia el PAS, muy bien, esto de alguna forma también puede genera, considero, ojo, una falsa expectativa al consumidor porque puede considerar que en el inicio se inicia contra una empresa aseguradora, el IFE recomienda sanción y más adelante se da cuenta que en la etapa resolutora o en la etapa sancionadora determinan archivar porque se observa pues que de la investigación realizada ha habido ciertas incongruencias, no se cuenta con la certeza necesaria para poder sancionar, porque sí, es importante conocer los principios del sancionador, del procedimiento sancionador que tiene sus particularidades, porque al momento de la etapa de presentar los descargos, vas a poder justamente invocar estos principios y asimismo también considero que la etapa de los descargos es muy importante porque aquí no solamente te vas a limitar a cuestionar temas de fondo, lo que sí es importante, pero sin perjuicio de los temas de fondo,
también es el momento para cuestionar temas procesales, ¿no? Como puede ser cuestiones de, puede solicitar, por ejemplo, en el caso de prescripción o caducidad, entonces puedes justamente invocar ciertos aspectos necesarios que en definitiva ya luego de ello puedes hacer mención al tema de fondo. Y luego de ello, también importante, otorgar al administrador un plazo de 5 días para formular sus descargos, ¿no? Como justamente estaba mencionando. Y un punto importante, y también con la finalidad de invocar al diálogo a los participantes, que somos más de 10, un día martes en la noche, yo les hago la pregunta, estimados colegas, en relación a eh, es válido solicitar la nulidad en una contestación de una resolución de inicio del procedimiento administrativo sancionador? ¿Creen ustedes que es totalmente válido presentar como argumentos de defensa o pedir la nulidad de una resolución de inicio paz cuando se te está notificando? ¿Qué consideran ustedes? Sí, sí se puede presentar. Sería válido, la autoridad lo va a tener que revisar. ¿Qué creen ustedes, estimados colegas? También con la finalidad, ojo, de compartir experiencias, porque si no, esto se va a convertir en un monólogo y no, no es la intención. La intención es que todos podamos, se pueda aprender también de mi experiencia, pero asimismo intercambiar opiniones al respecto. Entonces también sí estaría muy gustoso de que tal vez puedan escribir en los mensajes o también puedan alzar o activar sus micrófonos. También considero que sería muy fructífero para la charla de hoy. Mientras van ahí analizando ese aspecto, porque siendo sinceros, he visto en muchos casos que, por ejemplo, frente a la resolución de inicio paz, presentan o solicitan la nulidad de la resolución. O también en el caso de la notificación del informe final de instrucción, solicita, cuando ya llega a la etapa sancionadora, donde el órgano sancionador ya tiene el expediente, también solicitan la nulidad de la resolución, ojo. Y muy importante el poder saber si finalmente ese argumento va a ser analizado o tomado en cuenta, porque sí, en muchos escritos que he podido observar se toman o priorizan gran parte el tema de la nulidad en esa etapa, cuando corresponde justamente contestar o desvirtuar la resolución de inicio paz o el informe final de instrucción. Entonces, por eso sí, era la consulta a efectos de que ustedes también puedan comentar en base a su experiencia o si tal vez también ustedes lo han planteado en su momento. Muy bien, entonces, ya que estoy tocando en esta primera lámina, los características o elementos tal vez relevantes del procedimiento administrativo sancionador, es importante, estimados, que ustedes puedan saber en qué momento se inicia un procedimiento sancionador. Muy bien. Entonces, un PAS, estimados, se inicia a partir de la notificación de imputación de cargos. Es muy importante poder saber ello, porque, por ejemplo, a efectos de calcular la caducidad, bien, esta se contabiliza justamente a partir de la notificación que se haya realizado, ¿cierto? Entonces, sí es importante el tema de la fecha de notificación a efectos de hacer este cálculo y además es a partir de esa fecha en la cual se inicia al procedimiento administrativo sancionador. Muy bien. Aquí yo les presento un flujograma en relación a lo que corresponde al procedimiento administrativo sancionador. Por ejemplo, si hablamos de sectores como Indecopi, que ve temas de protección al consumidor, o otra autoridad, o incluso el Ministerio de Transportes, o CITEL, organismos reguladores, la forma o el flujograma en la cual se desarrolla estos PAS es tal cual como yo les estoy compartiendo. En principio, lo que se hace son investigaciones previas, es decir, la autoridad
va a tener que fiscalizar si, ya sea a través de una denuncia presentada de parte o asimismo si la autoridad, como parte de su actividad supervisora o fiscalizadora, va a fiscalizar sobre una presunta infracción que haya tomado conocimiento. Entonces, en este primer momento, la autoridad va a realizar la fiscalización. Es decir, por ejemplo, en el caso muy particular de salud, frente a la presentación de una denuncia de un consumidor, hay un órgano especializado, una intendencia especializada en realizar la investigación correspondiente y ésta emite un informe, ¿correcto? En base a, ya sea, como le mencionaba, a la denuncia presentada tal vez por un consumidor afectado frente a un hospital, una clínica o aseguradora, o tal vez también la autoridad, ¿no? Por ejemplo, digamos, el Indecopi, ante casos de llamadas spam, muy bien, que está ese tema bastante en tendencia en esos últimos tiempos, también realiza justamente a través de su dirección de fiscalización esta verificación. Y es más, en esos temas de fiscalización, estimados participantes, si dada el avance de la tecnología, muchas autoridades están implementando estas en favor, justamente, considero, de buscar que su trabajo sea mucho más eficiente. Es decir, que pueda cumplir con el objetivo al menor costo posible, porque sin duda, como bien todos sabemos, los recursos dentro del Estado son limitados. Entonces, frente a esa situación o adversidad, por parte de las autoridades, tienen que buscar la forma de poder trabajar o conseguir los objetivos que ésta se pueda trazar. Y para poder contarles un poco más sobre ello, y justamente en el caso de las llamadas spam, el Indecopi ha venido utilizando la inteligencia artificial, pero está con la finalidad justamente de poder transcribir un gran número de llamadas, por no decir miles de llamadas, poder transcribir y que justamente estas sean el insumo para determinar el inicio del procedimiento administrativo sancionador. Entonces, el trabajo que podría eventualmente ser realizado por muchas personas y que podría tardar varios meses, ha sido realizado mediante la utilización de la inteligencia artificial. Muy bien, entonces de esta forma el Indecopi, dentro de lo que corresponde a su etapa o a su acción de fiscalización, ha podido de manera preliminar poder transcribir estas comunicaciones, muy bien, que te ofrecen algún producto o servicio, pero sin tu consentimiento. Entonces, frente a esa situación, Indecopi, como la autoridad competente en la protección del consumidor, ha fiscalizado y justamente lo que ha hecho es elaborar un informe que sirve como insumo para que la autoridad pueda iniciar justamente el procedimiento. Es decir, su área de oficio, ¿no? La CC3, eventualmente es quien ha iniciado este procedimiento. Entonces, así ustedes pueden ver, en base a lo que le vengo comentando, que justamente la etapa de investigación previa es muy importante porque esta es en la cual acá se recaba gran parte de la información que va a ser de sustento dentro del procedimiento administrativo sancionador. Claro, sin perjuicio que la propia autoridad instructora e incluso la autoridad sancionadora, como una cuestión dentro del principio de impulso de oficio, también pueda requerir mayor información si así lo considera y a efectos de que pueda tener la certeza necesaria de que ha existido una infracción a algún derecho. Entonces sí es importante también considerar ello, porque, ojo, muchos pueden considerar o pensar que únicamente basta con los medios foratorios que yo pueda tener dentro de la fiscalización que se haya realizado. Pero sin embargo, es totalmente válido que por parte de la autoridad instructora, la autoridad sancionadora,
puedan requerir mayor información, ya sea a las partes o a su vez incluso a otras autoridades, a efectos de justamente garantizar o tener certeza o claridad de que ha habido o ha existido una vulneración. ¿Cómo así, Juan Antonio? A ver, cuéntame un caso en particular. Por ejemplo, supongamos que en el caso del Ministerio de Transportes, el MTC estimó participantes dentro de las múltiples competencias en cuestiones de inversiones e infraestructura. También ve aspectos del derecho de vía, es decir, esta franja, bien, inalienable, embargable, en el cual pues no se puede realizar construcciones sobre ella o no se debe realizar una invasión sobre ella. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando nosotros hemos podido ir de viaje, hemos podido observar que en muchos tramos, muchas carreteras, hay personas que invaden de alguna forma la carretera. Bien, entonces, frente a esta situación, lo que hace el MTC, bien, ya sea a través de su Dirección de Fiscalización en tema de Transportes o también Provías Nacional, lo que hace es fiscalizar, muy bien, de manera in situ, de manera presencial en el lugar de los hechos, verifica si es que ha habido, bien, una invasión al derecho de vía. Entonces, imagínate, el procedimiento, bien, se realiza a través del MTC, a través de su respectiva dirección, pero dentro del procedimiento tienes que garantizar de que efectivamente ha habido una vulneración al derecho de vía, es decir, tienes que considerar o tener certeza sobre la ubicación dentro de tu mapa, dentro de la carretera, la progresiva, coordenadas, etc. Pero asimismo tienes que, ¿qué cosa? Como dirección de fiscalización, tiene que hacer la consulta a Provías Nacional, ojo, como una cuestión propia del impulso de oficio y preguntarle, Provías Nacional, esta persona que está siendo parte de un PAS cuenta con la autorización para realizar una construcción al derecho de vía, sí o no. Entonces, Provías Nacional da respuesta a ese requerimiento y con ello ya el expediente o el procedimiento toma mayor fuerza y en definitiva, cuando la autoridad sancionadora va a resolver, ya va a tener un caso mucho más sólido para poder hacerlo. Muy bien, entonces notamos que justamente también por parte de las autoridades pueden pedir mayor información si lo considera. O por ejemplo, si hablamos de una situación de vulneración de protección de derechos en salud y supongamos que la denuncia es frente a una clínica por un tema de una mala atención frente a un menor, muy bien, entonces, ¿qué puede hacer la autoridad? Lo que puede hacer es hacer consultas eventualmente a el Hospital Nacional del Niño, ¿cierto? Porque sería el órgano o el hospital, digamos, especializado quien te podría dar mayor sustento frente a algunas inquietudes o dudas que la autoridad pueda tener. Entonces, es importante también saber ello, el tema del impulso de oficio, que por parte de la autoridad, sin perjuicio de la fiscalización que se haya realizado en su momento, también a efectos de eh, tener claridad o la certeza de que se ha cometido una infracción, sí puede requerir mayor información. Muy bien, entonces está en un primer plano en lo que corresponde a la etapa de investigación, ¿cierto? Les compartí dos ejemplos puntuales. Las llamadas spam, muy bien, que el Indecopi lo ha hecho y ustedes también probablemente lo hayan visto en las noticias frente a empresas aseguradoras, muy bien. Y lo otro, por ejemplo, ante las supervisiones que el MTC pueda realizar para garantizar el respeto por el derecho de vía. Muy bien. Luego de ello, se emite un respectivo informe en el cual se deriva al órgano instructor. Muy bien, estos van a justamente a evaluar
si es que corresponde el inicio del procedimiento administrativo sancionador. Es decir, frente a a este informe o este informe que concluye, ojo, que eventualmente ha habido vulneración, e igual aquí la autoridad va a determinar si es que en efecto es así, va a revisar todo el expediente con la finalidad de realizar su resolución de inicio paz de una manera motivada y pueda plantear un hecho imputado definitivamente claro. Muy bien. Entonces, justo hace un momento hablaba que en relación al hecho imputado, lo que se busca aquí es que ésta debe ser clara, debe precisar cuál es la norma vulnerada, asimismo debe precisar cuál es el rango o las sanciones eventuales que puede ser susceptible por haber cometido esa conducta y asimismo debe ser entendible y no debe estar sujeta a interpretaciones, porque de esa forma también garantizas de que el administrado pueda defenderse frente a un hecho imputado. Y un punto importante, estimados, a considerar es que la infracción o la conducta realizada por el administrado tiene que subsumirse justamente dentro de lo que sería pues el hecho que estás planteando como autoridad. Entonces sí, sí es importante el tener claridad cuando se plantea una imputación de cargos. Muy bien. Luego de ello, luego de que la autoridad decide iniciar el procedimiento sancionador y lo que corresponde aquí para que pueda surtir efectos es que se proceda con la notificación. Muy bien. ¿Qué ocurre aquí? Se corre traslado de la notificación de la resolución de inicio paz y justamente la intención o la finalidad de esta es que las partes puedan tomar conocimiento y asimismo a quien es la denunciada o finalmente quien es la administrada pueda presentar sus descargos, pueda ejercer su derecho de defensa. Yo mencionaba que particularmente considero que los descargos es una etapa muy importante, porque aquí el administrado puede revertir los medios probatorios que puedan existir en en el expediente. Entonces, no solamente basta con pronunciarte sobre el tema de fondo, sino también es que puedes pronunciarte sobre cuestiones procesales. Y en base a mi experiencia, yo les puedo señalar que justamente es una muy buena oportunidad para poder plantear aspectos como la prescripción o, por ejemplo, en muchas autoridades ocurre que la imputación de cargos ya se plantea o se realiza cuando ya está el expediente por prescribir. Entonces también cuestiones como la prescripción o cuestiones como la caducidad son aspectos favorables para el administrado. Sin duda, estos aspectos juegan a favor del administrado y también generan presión a la autoridad porque el tiempo les está jugando en contra y también aseguran pues que se puedan pronunciar dentro de los plazos establecidos. Entonces, muy importante eso porque es siempre válido revisar esos detalles en relación a temas de plazo, si por ahí tal vez ves que tu hecho imputado data o que la infracción eventualmente se ha cometido en el año 2020 o 21, ¿ya? Sin perjuicio, ¿no? De cuestiones como el tema del plazo COVID, que creo que a la fecha, pues, si hablamos de infracciones de ese año, creo que ya ya eventualmente habría pasado ya ese plazo que antes se contabilizaba, ¿bien?
Entonces sí es importante que tal vez el caso el cual tú como abogado que te estás apersonando, representando, tal vez ya prescribió y tú al momento de presentar tus descargos únicamente te pronuncias sobre el tema de fondo. Es decir, tú señalas, ¿sabe qué? Yo no soy, que no se, o sea, no se ha cometido la infracción en base a tales, tales, tales aspectos, ¿no? Pero es importante el considerar de que no solamente debes evaluar los temas de fondo, sino también los aspectos procesales, ¿correcto? Y yo empezaba con la formulación de la pregunta, si ustedes consideran que es correcto o es válido el solicitar la nulidad cuando corresponde la etapa de descargos de inicio paz o la etapa de contestar el informe final de instrucción. Entonces, en base a la pregunta que yo les he planteado, en definitiva, estimados, existe una formalidad para pedir la nulidad. Bien, porque muchos escritos que plantean los colegas están planteadas o su pretensión principal es la nulidad. Muchos casos. Entonces, sí es importante mencionarles que aspectos como la nulidad de la resolución porque carece de una debida motivación o porque se ha vulnerado algún principio, etc., tiene una formalidad. Y esta justamente es que el pedido de nulidad debe ser justamente cuando se presente un recurso impugnativo. Muy bien. Porque, ¿qué ocurre en la práctica, Juan? ¿Por qué me dices eso? En la práctica ocurre que cuando alguien presenta la nulidad, lo que va a hacer la autoridad justamente es una cuestión previa, es decir, al margen de los aspectos que tú te hayas pronunciado de fondo, lo que va a decirte es, ¿sabe qué, estimado administrado? Esta es la formalidad respecto al tema de tu pedido de nulidad y por lo tanto no amerita pronunciarme sobre ello, ¿no? Es decir, eventualmente frente a un recurso impugnativo es la vía para que puedas colocar o pedir la nulidad de una resolución. Entonces sí, es importante saber ello porque a veces muchos colegas a veces dedican todos sus esfuerzos en los descargos y plantean la nulidad cuando se está contestando la resolución de inicio paz. Ya desde un inicio lo están planteando. Ojo con ello. Otro punto a considerar también, estimados, es que muchos escritos de descargos, en muchas ocasiones, claro, dependiendo del caso en particular, porque sin duda no es lo mismo hablar de un caso de protección al consumidor que puede ser sobre un monto pequeño, sobre un sector retail, frente a un caso ambiental. Entonces, en definitiva, la cantidad de descargos o el caso, la complejidad va a variar y en esa línea también el aspecto técnico va a ser importante o se va a priorizar en ciertos sectores, pero también lo que quiero ir con esto es que en muchos casos, estimados, también como abogados, se busca abrumar al especialista legal o la persona que va a revisar el caso, ¿bien? Y al momento de que presentan los descargos, pues estos son demasiado extensos y tal vez no dicen en claridad o no llegan a transmitir lo que realmente tú quieres señalar. Entonces ten en cuenta lo siguiente, es que por parte del especialista, ¿no? O por parte de la autoridad como tal, si bien tiene que pronunciarse sobre tus descargos, correcto, pero también lo cierto es que se va a pronunciar respecto a los descargos que estén vinculados al hecho imputado. Ojo, ojo con eso. Porque a veces se presenta demasiada información, pero lo cierto es que los descargos que la autoridad se va a pronunciar o los cuales va a considerar, muy bien, son los relacionados al hecho imputado. Entonces es importante saber esa característica. Bien, entonces fíjense ustedes en base a lo que les estoy contando en relación a la etapa de descargos, que es la que sigue cuando se notifica el inicio del procedimiento administrativo sancionador.
Y un aspecto también, estimados, muy crucial y que a veces muchas entidades también de alguna forma la tienen un poco difícil, es justamente para el tema de la notificación. Muy bien. Entonces, importante, estimados, saber que hay un orden de prelación, tal cual como nos dice nuestra LPAG, para realizar la notificación. Muy bien. Y en muchas situaciones ocurre que la autoridad la tiene complicada para notificar la resolución. Porque en principio puede ser que no llegan a ubicar y como ustedes bien saben, el poder realizar la publicación por edicto en el Diario Oficial del Peruano, en principio, incurre en un costo para la autoridad administrativa y por otro lado, hay todo un procedimiento interno que se debe de realizar para hacer esa publicación. Entonces, sí es importante considerar ello, bien, el tema de la notificación y que también por parte del administrado, el poder observar que en principio se ha respetado este orden de prelación, correcto, es decir, que en principio se haya notificado a la casilla electrónica, luego al domicilio que se haya señalado o el domicilio señalado en el DNI o en la consulta RUC. Muy bien. Entonces, y en la medida que no se llega a notificar, lo que correspondería sería notificar mediante el edicto. Pero a lo que voy, estimados, es que también por parte de la administrada, garantizar que efectivamente la notificación sea totalmente válida. Porque en muchos casos se caen por el tema de notificación. ¿Cómo así, Juan? ¿Cómo sucede esto? Es decir, tú observas la notificación, correcto, es decir, cuando, por ejemplo, ya estamos en la etapa de la cual te notifican al informe final de instrucción, ¿cierto? Digamos, tú recién tomas conocimiento a partir del IFI. Bien, entonces te das cuenta y dices, pero ¿cómo así? O en qué momento me han notificado la resolución de inicio paz? Entonces, ¿qué haces? Eres diligente, presentas tu escrito y pides copia del expediente, ¿no? En principio. O lo otro es que también tal vez por acceso a la información puedes pedir el expediente, ¿no? Siendo las dos vías ahí tienen sus particularidades, pero la cuestión es que obtienes su copia de expediente, ¿no? 10 días hábiles, días más, días menos, va por ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Te das cuenta que revisando el acta de notificación, esta no pertenece a tu domicilio. Bien, asimismo, las características que dicen ser, supongamos, dice una casa de 5 pisos, fachada color verde, son distintas a la de tu domicilio. Ojo, a la que se consigna tal vez en tu DNI. Entonces, tú te das cuenta que han notificado a cualquier otro domicilio. ¿Y cómo contrastas esto? Presentas un escrito indicando, ¿sabes qué? Este es mi domicilio, estas son las características de mi domicilio, entonces yo no he sido correctamente notificado. ¿Y qué ocurre aquí? Entonces, es decir, por parte pues de la autoridad tendría pues que volver a notificar de manera correcta esta resolución de inicio paso. Bien, es importante saber esas particularidades dentro del procedimiento. Y claro, hablar de notificaciones es todo un mundo, porque podemos hablar de las notificaciones bajo puerta, cuando estas son válidas, cuando no. Y hay toda una formalidad y también pronunciamientos muy importantes, las cuales te dan una mayor orientación. Pero, en principio, la información que le he trasladado es la que se debe también de manejar. Entonces, fíjate que dentro de la etapa de descargos, estimados participantes, es la oportunidad para poder plantear o cuestionar estos aspectos, de tal forma que puedo revertir la situación la cual estoy afrontando. Y también de que el tema de que te inicien un PAS no quiere decir que eso termine en multa. A veces muchos piensan ya que ya está la multa de por sí, pero también ten en cuenta algo. Tal cual como mencionamos en la primera lámina, hay una distinción entre la autoridad que inicia frente a la autoridad que sanciona, ¿cierto? Entonces, claro, tú me vas a decir, pero Juan, pero en la práctica...
ellos comparten información, son amigos, pero te soy sincero también, es que sí existe una distinción entre ambas áreas. Y ten en cuenta lo siguiente, es que luego de presentar los descargos correspondientes, viene la etapa ya de la emisión del informe final de instrucción. El IFI, también, ¿no? Más conocido al informe final de instrucción, en muchos casos, bueno, se les presenta de esa manera. El IFI, estimados, únicamente recomienda, ojo con ello. ¿Y qué recomienda Juan? El IFE recomienda cuánto va a ser eventualmente la sanción. Es decir, puede disponer también, puede recomendar el archivo o asimismo puede también recomendar una eventual sanción. También lo puede hacer. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre, estimados participantes? En el caso del IFI, tiene que tener una estructura. Es decir, el IFI tiene que analizar tus descargos si es que lo has presentado. Muy bien. Y Juan, este IFI tiene que estar debidamente motivado. Basta con un informe final de instrucción de 2 hojas. He visto casos que sí, hay IFI de 2 hojas y es totalmente cuestionable, amigos, sin mencionar entidad ni sector, ¿ya? Pero sí he visto. Pero el detalle está que el IFI tiene que justamente evaluar los descargos que se haya presentado y asimismo analizar cada uno. No basta con, y he visto casos en los cuales se agrega una imagen y un pequeño párrafo y eso es análisis. En la realidad, amigos, no es así. Tiene que haber un análisis o contrarrestar con la información que está en el expediente y justamente arribar a una conclusión de que en virtud a lo desarrollado se concluye pues que habría vulneración y por lo tanto se recomienda a la autoridad decisora la imposición de una multa de tantos UITs, ¿correcto? Entonces, importante saber esa información de que el IFI, ¿qué cosa hace? Recomienda y el informe final de instrucción tiene justamente unas particularidades, pero también la estructura es que esta tiene que estar también debidamente motivada y debe considerar los descargos que tú hayas presentado. Pero también como comentaba, no va a pronunciarse sobre todo lo que tú presentes, sino lo que esté estrechamente o lo que esté relacionado con el hecho imputado. Por eso es muy importante y a veces veo múltiples escritos en los cuales puede ser de 100 hojas, 200 hojas y claro, el servidor público a cargo del expediente lo va a leer, pero a veces no se es muy claro con los descargos que se presentan. Incluso colocan infinidad de cosas, ¿no? Vulneración al principio tal, al tal, 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 tal. Incluso solicitan también la subsanación. Eso también es un tema muy importante a considerar, estimados. El tema de la subsanación voluntaria. ¿Esto qué cosa quiere decir? Esta figura es que si tú has revertido los efectos de la conducta, bien, antes del inicio del PAS, es decir, antes de la notificación de la resolución de inicio, entonces la autoridad, pues, ya sea que tú, que ya sea, por ejemplo, si hablamos de una fiscalización y hablamos de una fiscalización orientativa, es decir, aquella que te permite subsanar o mitigar riesgos y te dice, ¿sabes qué? Voy a volver, debes levantar esas observaciones y eventualmente pues no tendría que iniciar nada, ¿no? O por ejemplo, tal cual, se realiza una fiscalización, pero el especialista al momento de revisar el expediente y al momento pues de evaluar, de revisar, se da cuenta que está subsanado. Entonces, decide pues no iniciar el PAS. Pero sin duda, estimados participantes, va a depender mucho del sector, ¿correcto? Porque claro, ese tema de la subsanación voluntaria no va a aplicar para todos los casos. Ojo, es la postura que yo tengo sobre el tema, es debatible totalmente, pero por ejemplo,
en un sector como el de salud, ¿acaso es posible revertir una mala praxis a una persona que entró caminando y después de la operación termina en silla de ruedas? ¿Es posible revertir esa situación? Considero que evidentemente no. O tal vez frente a un derrame de petróleo, bien, sin mencionar caso, aunque algún caso en particular, ¿será posible revertir en su totalidad esos efectos o ese daño que se ha hecho? Entonces, en definitiva, va a depender mucho del sector en particular, correcto, para que también se pueda evaluar. Pero sí, también es importante que a través de esta charla ustedes puedan saber que un aspecto muy importante y también que se solicita con mucha frecuencia son los aspectos de la subsanación. Muy bien, importante ello. Una consulta, estimados, hasta este momento, ¿tienen alguna duda? Ya vamos en nuestra primera hora de charla o quisieran compartir. Entonces sí, me gustaría poder escucharlos o si hay alguna inquietud o duda, creo que tal vez sería el momento para que puedan compartir tal vez su experiencia, tal vez si hay colegas también, servidores públicos o abogados dedicados a la actividad privada que nos puedan compartir algún caso en particular de su sector. Sería muy interesante para poder enriquecer esta charla. No sé si por ahí, o tal vez, si también está todo bien, tal vez también indicar por los comentarios que vamos de momento bien. Bien, entonces considero, en base a ese silencio, que estamos yendo bien en nuestra ya primera hora. Bien. Entonces, yo les comentaba justamente sobre el tema de la subsanación y que particularmente considero que por parte también de su salud emitió su tribunal un precedente, observancia obligatoria, en la cual mencionaba que el tema de la subsanación, para poder determinar esta, habría que realizar un análisis con ciertos criterios, ¿correcto? Y sí, sí es importante de considerar de que tal vez en no todos los sectores esto va a poder aplicar. ¿Correcto? Luego de ello, em, hablaba yo del informe final de instrucción. Es decir, este informe final de instrucción es elaborado por la autoridad instructora. Ojo, ojo con ello. Y finalmente, aquí la autoridad, pues, instructora va a recomendar la eventual sanción que se realice, ¿no? Va a recomendar. Ojo, importante saber ello, porque a veces uno ve y te parece que el IFE recomienda una multa pues de 100 UITs, ¿no? Y sin embargo, también es posible, estimados, que por parte de la autoridad sancionadora se pueda apartar de lo que dice el IFE, ¿ah? Eso es totalmente válido. Pero Juan, ¿cómo es posible eso? Si el IFE dice, te recomienda 100 UITs y que aquí hay responsabilidad administrativa, ¿cómo es posible que la autoridad decisora lo pueda hacer? Justamente hay una separación, ¿no? Y con la finalidad también de garantizar el debido procedimiento, es totalmente válido que esto pueda hacer. Y claro, puede ser susceptible de algunos cuestionamientos, pero frente a ello, sí es importante que dentro de la resolución de sanción que emita el órgano sancionador, pueda estar esta debidamente motivada y que, claro, tranquilamente se pueda apartar de lo que recomienda el informe final de instrucción. ¿Por qué, Juan? ¿Cómo puede ser posible esto? Tal vez, estimados participantes, por parte de la autoridad decisora, considera pues que no se tiene la certeza de que tal persona ha cometido una infracción. Porque seamos sinceros, cuando se evalúa una fiscalización, en definitiva, no solamente basta, estimados, y esto es otro tema también, lo que corresponde al acta de fiscalización. Y ojo,
el acta de fiscalización tiene que cumplir también con ciertas características mínimas que el tubo de la ley de paja establece, ¿ah? Supongamos, si por ahí falta la firma del fiscalizador, no está o no se observa la identificación de esas en el documento, es cuestionable, ¿ah? Y te puedes bajar el PAS. ¿Ya? Eso es otro tema interesante también, el poder hablar sobre actas de fiscalización, pero hay requisitos mínimos que debes seguir. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ya, estimados, llega al órgano decisor, este órgano tiene que justamente evaluar todo el expediente, no seguir lo que dice el IFI. No, claro, lo puedes tomar como punto de referencia, bien, esta recomendación, porque tal cual, el IFI quede claro que recomienda únicamente. Pero ¿qué ocurre? Por parte del órgano sancionador se tiene la responsabilidad, considero, de poder evaluar todos los medios probatorios que hay en el expediente. Y claro, frente a un acta de fiscalización, estimados, no la autoridad no debe considerar que esto ya es algo definitivo. No porque el acta de fiscalización me diga, ¿sabe qué? Juan Ñahue lo hemos identificado, ¿no? Que él ha sido el culpable. O sea, menciona mi nombre, pero ¿qué pasa? No hay ningún medio probatorio más que sustente eso. No hay fotografías, no hay constatación policial, no hay, digamos, otros elementos adicionales que puedan justamente dar certeza de que eventualmente yo cometí una infracción. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, y también ya ha habido pronunciamientos sobre esto. Cuando un acta de fiscalización, correcto, tiene que verse respaldada o tiene que verse sustentada en otros medios probatorios. Si el acta de fiscalización señala que tal persona es la infractora, muy bien, tiene que haber el respaldo en otros documentos. Tiene que haber fotografías, tal vez, como mencionaba, una consultación policial, una filmación, una declaración que genere certeza a la autoridad de que en efecto tal persona ha realizado una conducta infractora. Porque imagínate, se realiza una fiscalización y y una persona X señala que yo soy el culpable y yo ni siquiera he estado presente ahí. Entonces, ¿es válido que la autoridad decida sancionarme por más que yo no he cometido el hecho y solamente por el dicho de una persona inicia el paz y todo? Por supuesto que no, ¿no? Principio de culpabilidad. Entonces, sí, por parte, pues, de la autoridad decisora, cumple un rol muy importante a efectos de justamente poder revisar todo el expediente y de esa manera garantizar de que tal persona cometió el hecho infractor. Y asimismo también revisar los descargos que se hayan emitido o que se hayan planteado en el informe final de instrucción. Porque fíjate, por parte del administrado, tiene estas etapas para poder presentar descargos. Pero también puedes decir, pero Juan, doctor, ¿qué ocurre si es que ya se me pasó el plazo para presentar descargos? ¿Puedo presentarlo? Yo te diría que sí. Ojo, totalmente válido presentar descargos. O cualquier documento o medio probatorio adicional que te pueda servir dentro del procedimiento. Porque igual, por parte de la autoridad, tiene la obligación pues de revisar todo el expediente e incluso dentro del desarrollo de su resolución tiene que pronunciarse sobre los escritos que tú hayas presentado. Entonces, sí es muy importante, estimados participantes, tener en consideración esos aspectos que se dan dentro de la práctica. Entonces, fíjate, no solamente basta con que, por ejemplo, en la alta fiscalización aparezca el nombre de una persona X, sino es que también debe de tener esa certeza, correcto, de que esta persona ha cometido la conducta infractora que se dice. Y es por ello tan importante o vital la fiscalización que se realice debe ser buena, debe tener eh, claridad y no hay que tener incongruencias. Porque, ¿qué ocurre si me dice una información? El acta de fiscalización me dice que tal persona cometió el hecho infractor, ¿correcto? Luego,
La constatación policial me dice que ha sido otra persona. Y digamos, en la afirmación o la declaración veo que ha sido otra persona. ¿Tengo certeza yo de que mi acta de fiscalización me dice la verdad? Yo como autoridad decisora tendría que sancionar a quien el nombre que dice dentro de mi acta de fiscalización, ¿no? Lo lanzo como pregunta, ¿cierto? Entonces fíjese que lo que es tan importante de que por parte de la autoridad pueda justamente tener certeza de quién ha cometido la infracción. Muy bien. Ahora, respecto a la resolución, sin duda es aquello que pone fin al procedimiento. Muy bien, pero también es una oportunidad frente a quien se encuentra en una situación de indefensión y considera que, en principio, no está conforme con lo resuelto, o que tal vez también ha sido la empresa sancionada o ha sido la denunciada, ¿no? Ha sido sancionada, entonces también puede presentar su recurso impugnatorio, ya sea el de reconsideración o el de la apelación. ¿Correcto? Ambas tienen sus particularidades, sus formalidades. Reconsideración, nueva prueba. Apelación, basarse en una diferente interpretación. ¿Correcto? Ya sea legal, de derecho o respecto a los hechos. Ahora, ya de esta forma le he explicado, considero a bastante detalle lo que corresponde al flujograma del procedimiento sancionado. Muy bien. A ver. Entonces, en virtud de lo que les he podido ir comentando o desarrollando, es que hay que tener en cuenta lo siguiente. Por parte del principio sancionador, esta se inicia de oficio, ya sea por iniciativa de la entidad o de otras entidades o por denuncia. Muy bien. Y Juan, pero ¿cómo es esto que se puede iniciar por iniciativa de otras entidades? En muchos casos, o por ejemplo de los que yo he podido observar, es que em, el Indecopi puede tomar conocimiento de que se están vulnerando derechos en salud, ¿cierto? Puede tomar conocimiento a través de una denuncia o incluso un consumidor afectado puede presentar una denuncia ante el Indecopi. Pero tú me ay, claro, ya que viene el tema. Pero Juan, un momento. ¿Indecopi acaso es competente en temas de salud? La respuesta es que no, porque a partir del año 2015 hubo una transferencia de funciones y su salud es la autoridad competente. Entonces, ¿qué ameritaría acá? Es que justamente el Indecopi, en principio, resuelva pues declarando improcedente y traslade el expediente a su salud para que realice las investigaciones correspondientes. La investigación previa, con anterioridad a la iniciación formal del procedimiento, un punto crucial también señalaba la notificación de la resolución de cargos al posible sancionado para que presente sus descargos por escrito en un plazo no inferior a los 5 días hábiles a partir de la fecha de notificación. ¿Ya? Es importante, estimados, saber eso. Cuando se inicia un PAS, se inicia a partir de la notificación de la imputación de cargos, ¿correcto? ¿Y por qué? También un punto crucial ahí es que, por ejemplo, en muchos casos, en muchos procedimientos sancionadores, lo que te hace la autoridad como requerimiento y a efectos también de graduar la multa, ¿bien? Lo que te hace es presente los ingresos brutos del año anterior, ¿cierto? Entonces, imagínate tú que tu resolución tiene fecha 31 de diciembre del año 2025, ¿bien? Y te notifican recién, la reso de inicio, te notifican recién a partir del 3 de enero. Entonces, tú, ¿qué información presentarías? Porque en muchos casos te dicen, ¿no? Presenta los ingresos brutos del año anterior. Entonces, importantísimo. Tú vas a saber que desde cuándo
Me han iniciado el PAS desde la notificación de cargos, ¿cierto? Entonces, recién todos tomó conocimiento a partir de, en base al ejemplo que comparto, en el 3 de enero del 2026. Entonces tú presentarías pues del año 2025 la información que te esté requiriendo. Entonces sí, es por eso que es muy importante el tener en consideración ello. Luego, la actuación de pruebas. Vencido dicho plazo y con el respectivo descargo sin él, la autoridad instructora realizará de oficio todas las actuaciones necesarias para el examen de los hechos. Por supuesto. Em, Sin perjuicio de que tú hayas presentado no descargos, igual el informe final de instrucción se va a emitir. Y de igual manera, el procedimiento va a seguir su curso. No es que em, recién em, te van a esperar o el procedimiento se va a detener. No, no, eso no va a ocurrir. Entonces sí, sí es importante que consideren que el tema es que, por ejemplo, tienes que tener en consideración la presentación de cargos. Bien. Luego, el informe final de instrucción determina de manera motivada la conducta probada de infracción, la norma que prevé la sanción y la sanción propuesta o la declaración de no existencia de infracción. Totalmente, estimados. Ahí, por ejemplo, una vez que se inicia el PAS, muy bien, se te va a notificar para que puedas presentar tus descargos. Entonces, puede ser que en virtud de esos descargos, tú plantees cuestiones como el tema del eximente de responsabilidad o puedas cuestionar otros efectos o incluso que te puedas allanar al procedimiento y por lo tanto en el informe final de instrucción puedan finalmente pues recomendar eh, el archivo ya del procedimiento, ¿no? El informe final de instrucción se notifica al administrado para descargos y el plazo es no menor de 5 días hábiles. En la práctica ocurre lo siguiente. El informe final de instrucción, evidentemente, es emitido ¿por quién? Por el órgano instructor, pero lo notifica. ¿Quién lo notifica? El órgano sancionador. Bien, es importante ese detalle y es el órgano sancionador quien va a otorgar el plazo para que se pueda presentar descargos y en esa línea si presentes o no, la autoridad va a emitir su resolución final. Ojo. Entonces, por ello también tan importante el poder saber estas etapas y también lo tan relevante que es el tema de los descargos. El órgano sancionador puede disponer de actuaciones complementarias para resolver el procedimiento. Totalmente. Es decir, a través del principio de impulso de oficio, puede requerir mayor información y en esa línea, pues, em, tener mayores elementos y tener un caso sólido a efectos de determinar la responsabilidad del administrado. Entonces sí es importante que el rol que cumple el órgano sancionador no es uno que va a seguir la línea de lo que diga el órgano instructor, porque el órgano instructor únicamente recomienda a través del IFI, pero también por parte del órgano sancionador tranquilamente puede apartarse de lo que disponga el órgano instructor, pero ojo, para evitar algunos cuestionamientos, si el órgano sancionador en definitiva tiene que sustentar muy bien su resolución. Es decir, si yo me estoy apartando, entonces, y el IFE me recomienda sancionar, y yo dispongo en base al análisis de todo lo actuado que aquí corresponde archivar, entonces hacer el desarrollo correspondiente y a efectos de poder tal vez determinar que dentro del procedimiento los medios probatorios no son completos o digamos también le falta algún tema, algún requisito en la acta de fiscalización o tal vez existe alguna incongruencia entre los medios probatorios porque en muchos casos, estimado, ocurre que el acta de fiscalización te dice una información, luego ves otro medio operatorio y te dice una información distinta, entonces
ya no tiene certeza si es que en efecto quién ha cometido el hecho infractor. Entonces sí, es importante tener claridad y tal vez requerir mayor información de considerar necesario a efectos de justamente disponer la sanción de corresponder. La resolución del procedimiento puede imponer una sanción o la no existencia de una infracción, efectivamente. Y respecto al tema de la notificación, la resolución de sanción o decisión o de archivar se notifica al administrado, ¿sí? Es importante ese detalle que las actuaciones que realiza la autoridad tienen que notificarse a efectos de garantizar el debido procedimiento. Es decir, ves a lo largo de lo que he podido comentar que por parte del administrado sí cuenta con las garantías necesarias para poder defenderse y que justamente también el rol tan importante que tiene la autoridad instructora y sancionadora para que esto se pueda cumplir. Entonces, en esa línea, por parte de la autoridad, tiene que plantear un hecho imputado claro, sin que esto genere interpretaciones. Asimismo, debe de establecer cuáles son las posibles sanciones desde un inicio cuando plantea su hecho imputado y eso con la finalidad de que el administrado pues pueda tener o pueda saber y pueda justamente plantear unos descargos acorde a lo que está aconteciendo. Bien, un tema que estaba conversando, mencionando, es sobre el tema del eximente. Bien, y sí, es totalmente válido que por parte del administrador lo pueda solicitar el tema del eximente de responsabilidad, ¿correcto? Entonces, ¿cuáles son los eximentos que se puede presentar? En definitiva, el más conocido es el de la subsanación voluntaria, ¿no? Es la cual, pues, la parte menciona que con anterioridad a la notificación de la imputación de cargos, ya justamente ha podido revertir los efectos o desaparece, pues, las consecuencias de la infracción. Muy bien, pero, sin duda, como yo mencionaba, no en todos los sectores esto es totalmente válido. Cada sector tiene su particularidad. Si es que hablamos de un sector como el de salud, en definitiva, frente a una mala praxis, una mala operación, cirugía, va a ser bien complicado que puedas revertir esos efectos. Y lo que ocurre acá es que hay diferencia, ojo, sobre un tema de cobertura de seguro que eventualmente puede ser mucho más manejable de corresponder. Pero otras figuras de la determinación de responsabilidad por eximente es la de caso fortuito fuerza mayor, ojo, y comprobada. El administrado debe haber sido diligente para evitar supuesto infracción, no negligencia o actuar de forma culposa, ¿no? No hay culpabilidad. Obrar en el cumplimiento de un deber legal o el ejercicio legítimo del derecho de defensa. Luego, la incapacidad mental, ¿no? Debidamente comprobada por la autoridad competente, siempre y cuando ésta afecte la aptitud para entender la infracción. La orden obligatoria de la autoridad competente, expedida en ejercicio de sus funciones, ¿correcto? O el error inducido por la administración por un acto de disposición administrativo confuso o ilegal. Este supuesto también es uno de los más mencionados. eh, a ver. Este último supuesto, también el de el error por parte de la administración pública, también es uno de los más mencionados porque, o sea, sí, sí ocurre en algunos casos, ya sí se da en la práctica esto, pero ¿cómo, Juan, cómo es que esto se da? A ver, imagínate que como parte de una supervisión, la autoridad te pide una determinada información. Bien. Entonces, tú cumples con entregar lo que te están pidiendo, ¿correcto? Bajo los parámetros que te ha pedido, bien, en ese requerimiento. Importante ese detalle. Pero ¿qué ocurre? Meses después, te das cuenta que te inician un PAS porque eventualmente tú no has remitido la información. Pero tú dices,
Pero ¿cómo es esto posible si yo anteriormente he cumplido con remitir y he dado respuesta a todo lo que me ha dicho la autoridad? Entonces, ahí ocurre lo siguiente, ¿no? Que puede ser que la primera autoridad que te hace la fiscalización te ha presentado o te ha requerido cierta información, la cual no ha sido del todo completa. Entonces, sí es válido o sí he visto casos que esta figura sí ha ocurrido, ¿no? Y sí muchos administrados llegan a plantear o presentar esto y sin duda pues la autoridad le da la razón y determina que el eximente. Pero sin perjuicio de ello, el más solicitado dentro del universo de casos es el de la subsanación voluntaria, ¿correcto? Bien, vamos a seguir avanzando, estimados participantes. Determinación de responsabilidades atenuantes. Si al iniciar un PAS el infractor reconoce la responsabilidad de forma expresa y por escrito, la multa se reduce hasta un monto no menor de la mitad de su importe. ¿No? Importante. A ver. Bien, sobre ello yo tengo una consulta. A ver. Una consulta, ya que hablamos sobre el tema del reconocimiento expreso, la responsabilidad. Y veo por ahí, ojalá que también se animen a compartir en los comentarios. Si ustedes están en el rol de una entidad, una municipalidad, un ministerio, y un administrado dentro de su escrito te dice, ¿sabe qué? Yo reconozco responsabilidad, ¿cierto? ¿No? A fin de buscar justamente este factor atenuante. Pero tú lees el descargo, ¿no? Y te dice en un primer plano, ¿sabes qué? Estimado, ¿no? Secretario técnico, director, etc. Yo reconozco de forma expresa que he cometido la infracción. Pero líneas abajo del escrito tú te sigues revisando y te das cuenta que ya te plantea temas de fondo y te dice, ¿sabe qué? Yo no he cometido la infracción por tal motivo, yo no he cometido por esto, nosotros hemos sido diligentes. Entonces, frente a eso, ustedes como en el rol de autoridad administrativa, ¿aceptarían ese reconocimiento por parte de ese administrado? O sea, ¿sería totalmente válido? Y por lo tanto, ojo, ¿sería válido esa reducción de la multa? ¿Qué creen ustedes, estimados participantes? ¿Sería totalmente válido esto, esta figura que yo les planteo? Ojo, les planteo el caso hipotético en el cual ustedes asumen el rol de una administración pública, de un ministerio, una municipalidad, un organismo regulador, y tienen a cargo un caso en el cual un administrado, como parte del procedimiento administrativo sancionador, le plantea en su escrito que en principio solicita o se es responsable. Él dice, ¿sabes qué? De forma expresa yo reconozco pues la responsabilidad, pero líneas abajo empieza a refutar todos los hechos. Todos, pam, pam, te plantea. Entonces, frente a la situación, estimados, ¿creen ustedes que la autoridad, ¿no? Ustedes deberían otorgar ese beneficio? ¿Sería válido? Y pasa, o sea, en la práctica pasa. Entonces, no sé, ahí tal vez quisieran plantear en los comentarios, colocar si no, no sería válido, si sería válido. ¿Qué creen ustedes? A ver, ya vemos comentarios, a ver, ahí faltaba un poquito ahí. Nos dice, no es válido. Doctor, tuvo un caso que reconoció su infracción. A ver, nos dice. Doctor, no es válido. Tuvo un caso que reconoció su infracción. Al final de un PAD le reduje la pena de amonestación escrita. Ya, a ver, José Enrique. Totalmente, no sería válido, eso no sería válido porque justamente
para poder solicitar eh, el tema o de reconocer o allanar el procedimiento, justamente en tu escrito solamente tienes que solicitar ello de forma expresa y no cuestionar los temas de fondo. ¿Ya? Entonces sí es importante eso, porque sí he visto expedientes o casos de forma muy dentro de una entidad, en las cuales pues había un reconocimiento, te decían, ¿sabes qué? Reconozco, ¿no? Para que a efectos de que tengas en consideración el tema de la multa, pero sin embargo decían, ¿no? Pero ¿sabe qué? Sin perjuicio de lo anterior, y empezaban con todos los descargos. Entonces, fíjate, es esa particularidad. Si tú deseas que tu escrito sea aceptado, entonces pues tienes que cumplir con las formalidades que se establecen. Bien, luego estamos con lo que corresponde a la resolución, ¿no? La resolución pone fin al procedimiento administrativo sancionador, correcto. Y finalmente, pues, en la medida que la resolución quede firme, finalmente será ejecutada para que el órgano de ejecución coactiva pueda justamente cobrarse la multa. Ya, esto es sobre las fases en el caso de salud, que yo les quiero hablar el día jueves, un poco más extendido, ¿ya? Sobre ese sector bastante en particular. Bien. Y hablemos sobre el tema de sanciones. ¿Ya? Ese tema de sanciones, estimados, por ahí ustedes habrán escuchado, o incluso, doctor Turco, a ver, nos ven por el sector de salud, excelente. No, gracias a usted. Ya. Sobre el tema de sanciones, aquí también quisiera escuchar, por favor, su participación, porque hace poco una corte cuestionó un caso del Indecopi en el cual pues cuestionaba que era un caso muy particular, ojo, pero para no perder el centro del cuestionamiento del debate, era un caso relacionado a una infracción de propiedad intelectual, en específico sobre unas cuestiones de derecho de autor, una importación que había realizado. No, claro, creo que era una comercialización, ¿ya? Y el Indecopi dispuso colocarle una multa pues exorbitante, ya pongamos 100 UITs. Entonces, ¿qué dijo la autoridad? ¿No? Creo que fue la Corte Suprema, me parece. La Corte dijo pues que no solamente basta, bien, la aplicación de una metodología Indecopi, sino que también tienes que ver otros criterios adicionales, como por ejemplo el sector en particular. Cuestionó también, por ejemplo, si es que se llegó a comercializar o no los productos. Entonces, sí, el tema de las multas en general y en Indecopi, creo que está sonando bastante, ¿ya? Porque sin duda, todos somos muy conscientes que Indecopi es una autoridad con un alto componente técnico y justamente es a través de esta metodología que te ayuda a determinar el monto de una multa. Porque a diferencia de otras entidades que he visto por ahí, no cuentan con esta metodología para calcular la multa. Entonces, totalmente es súper cuestionable el monto de la multa que te puedan imponer. Ya una ya contenciosa probablemente te puedas terminar bajando el procedimiento. Porque en la medida pues que esta no esté debidamente motivada o que no sea razonable, bien. Pero a lo que voy con el tema de las multas estimados es que seamos conscientes si es que en efecto las multas están cumpliendo con esa finalidad que en principio, reprimir conductas infractoras y segundo, dar una señal al mercado, ¿no? Dependiendo del sector, de que si se comete la misma infracción,
vas a correr la misma suerte, ¿cierto? Pero nótese que en el caso de las multas particularmente, ¿realmente están cumpliendo con esa finalidad o dar ese mensaje al mercado o ese mensaje a la sociedad? ¿No es parte de nuestro día a día el ver noticias y observar que a veces la autoridad de transporte urbano o la autoridad X atrapa conductores con una infinidad de papeletas? Entonces, ¿realmente se está cumpliendo con este fin? Porque claro, por ejemplo, en el caso de transportes o en el caso municipal, recordemos que cada 6 meses tenemos esa famosa amnistía. Entonces, un administrado se puede preguntar, Juan, pero nada, cometo la infracción y ¿sabes qué? Tengo mi descuento ahí para pagar la mitad de la multa y no pasa nada. Entonces, claro, soy muy consciente de que la autoridad municipal también tiene que buscar recaudar, ¿no? Porque a veces se ve o se tiene la noción que el ser punitivo también es un fin recaudador, pero creo que se debe cambiar ese chip totalmente. Ojo, no digo que las sanciones estén mal, digo que en algunos casos no está cumpliendo con su finalidad. Porque claro, si hablamos de situaciones o casos ambientales cuya multa es muy elevada y que realmente estas sanciones son ejecutadas, en definitiva, están dando una muy buena señal. Pero si vemos que en estos casos muy particulares que yo le estoy comentando, en los que em, tienes beneficios para poder pagar la mitad, e incluso ves que en la televisión pues no pasa nada, entonces das una mala señal, ¿no? A lo que voy, estimados, que por el lado de la autoridad, bien, no hay que ver al procedimiento administrativo sancionador como un medio para castigar, ¿no? Sino se debe buscar aquí modificar conductas. Entonces, igual me gustaría escucharlos, ¿ah? Creo que no solamente basta con sancionar en en este contexto como sociedad en el que estamos. O sea, no vas a sancionar y que tu sanción quede ahí, sino considero que el poder compartir la sanción o como autoridad hacerlo público, puedes dar un mejor mensaje a la sociedad. Porque, por ejemplo, en casos de competencia desleal, ¿no? O casos de protección al consumidor, que es más frecuente ver publicaciones del Indecopi, nosotros como abogados ya estamos al tanto, ¿no? O sea, pero ¿qué ocurre? Ante los consumidores, sin duda, una situación de un caso de libre competencia, una concertación entre farmacias, ¿no? Pongo el ejemplo, el tema reputacional que puede generar en estas es demasiado grande. Es demasiado grande. Entonces, creo que a la fecha, ¿no? Dado la coyuntura de multas, que yo estoy muy seguro que muchos hemos podido observar esta noticia y tal vez esta sentencia, que por favor, si luego en la clase yo con mucho gusto les comparto. em, Porque claro, Indecopi tiene también sus particularidades. Y ojo, hay casos en los cuales hace un mes se ha sancionado una pizzería porque no le entregó la pizza hawaiana que había pedido el administrado. Y creo que le metió a una pizzería como más de 10 UIT. ¿Es razonable estas multas? Entonces, vemos que en algunos casos sí, que en algunos casos no. Y sin duda, a ver, nos dice. No dice, existen algunas multas cuestionables de Indecopi, doctor, en la que su organismo superior se ha pronunciado, por ejemplo, el caso del diario La República. Sí, claro, ahí el tema es súper diverso el abanico de casos y áreas que se pronuncia el Indecopi. Y bueno, esa sentencia
lleva al cuestionamiento y cuestiona la metodología que utiliza el Indecopi para determinar la multa. Y yo particularmente soy muy consciente de que esta autoridad, si hacemos un comparativo con otras respecto al tema de metodologías para calcular la multa o respecto a la motivación de sus casos, está muy bien planteado en comparación con otras entidades, ¿cierto? Es mi apreciación personal. Entonces, considero que se está poniendo sobre la mesa el tema de las multas y en esa conversación pues yo agrego si realmente cumplen con esa finalidad, ¿no? Porque notamos que pues se vienen dando más procedimientos, vemos autoridades administrativas abarrotadas de casos, vemos consumidores que ya no creen en su autoridad porque es un viaje de largo aliento presentar una denuncia y que no se cumplen los plazos. Entonces, ¿realmente cumple con su finalidad la multa? Considero que en ciertos sectores sí, en otros no del todo, pero se puede complementar a efectos de justamente dar esa señal a la sociedad con mayores acciones, ¿cierto? Porque, ojo, un tema es que la autoridad a veces publica, hemos sancionado con 300 UIT a la empresa X o 100 UIT a la empresa X. El tema es, ¿cuántas de estas multas se han llegado a pagar realmente? ¿Cierto? Es otro cuestionamiento, porque muchas empresas, a efectos de buscar reducir la multa, se van al contencioso administrativo. Y claro, en algunos casos se bajan los casos, en otros pues pueden reducir considerablemente la sanción. Pero también el otro tema es si realmente pues se llegan a cobrar el tema de las multas, ¿no? Que esa es otra historia. Entonces, importante, yo me comprometo ahí a través de Pamela poder compartir esa sentencia y ustedes también la puedan revisar y generar un juicio crítico si realmente están de acuerdo con la posición de que plantea esta sentencia o tal vez están de acuerdo con la sanción que el INDECO pidió en su momento, la cual, ojo, particularmente las multas de Indecopi sí son bastante elevadas y es por eso que, por ejemplo, en sectores como libre competencia o protección al consumidor se está hablando mucho del compliance, ese tema de cumplimiento, porque en cuestiones de cifras, es decir, lo que realmente le importa a una empresa es detectar riesgos de manera oportuna, ¿cierto? Pero también te das cuenta que el tema reputacional, sin duda, te puede ser muy beneficioso, ¿no? Y además, a la fecha, pues también la incorporación de un programa de cumplimiento dentro de procedimientos como el de consumidor te puede servir de alguna forma para atenuar o reducir el tema de las multas, ¿no? Importantísimo ese detalle. Bien, ahora hablemos rápidamente, estimados amigos, en estos últimos casi 15 minutos que nos quedan, sobre la prescripción. La prescripción, en definitiva, es un plazo que juega en favor del administrado, es decir, ¿en qué sentido, Juan? Es que aquí, pues, una vez transcurrido este plazo, ya la autoridad no podría accionar porque se le culmina el plazo de esta potestad sancionadora que tiene, ¿cierto? Porque si no, imagínate, si no hubiese un plazo, ojo, em, la autoridad, en definitiva, pues, si de por sí no cumple con los plazos establecidos, eh, podría excederse por varios años y resolver. Entonces, en definitiva, por parte de los administrados ya no creerían o confiarían en sus autoridades, ¿no? Entonces, sí es importante que también por parte de los servidores públicos puedan saber que una prescripción, ¿no? acarrea responsabilidad funcional, ¿cierto? Es muy importante saber ese detalle. Entonces, es por eso que desde
desde el lado de la administración pública se evalúa o se mapea siempre el tema uno de la caducidad y lo otro es el tema del plazo de prescripción. Sin duda, así como el sector privado está muy al tanto de los plazos para poder contestar o dar respuesta a los descargos, bien, o a presentar la información que te pueda requerir la autoridad, por parte de la administración pública también dentro de lo que es el seguimiento de expedientes está esta caducidad o el tema de la prescripción que sin duda juegan en favor del administrado. Bien, entonces, hablemos de prescripción, es que no se extingue la infracción, prescribe la facultad de la autoridad para determinar la existencia de infracciones administrativas. Se trata de una limitación al ejercicio tardío del jus puniendi, es decir, claro, en la medida pues que ya transcurre ese tiempo, ya no es posible sancionar sobre ese hecho. Otorga seguridad jurídica al administrado y garantiza la eficacia de la actuación de la administración. Se da por la sola constatación del plazo, ojo con eso, es decir, si, pero también por parte de la administración pública hay que ser conscientes que hay tipos pues de infracciones, ¿no? Entonces, eso también lo vamos a ver en un momento. Otorga seguridad jurídica al administrado y garantiza la eficacia de la actuación de la administración. Totalmente, porque lo que se busca sin duda es que la autoridad pueda resolver dentro de este plazo, no esperar el término de estas. Entonces, lo que aquí también se busca de alguna forma con el tema de la prescripción es que por parte de la administración pública pueda tener un trabajo mucho más célere y mucho más eficiente. Bien. Y también por parte del usuario puedes poder tener un pronunciamiento oportuno de su caso. Bien, aquí sobre el tema de la prescripción, tema de cómputo de plazo, como mencionaba, va a depender del tipo de infracciones. Y bien, porque ahí tenemos infracciones instantáneas, infracciones continuadas o infracciones permanentes. Entonces, dependiendo de esta, es que se va a contabilizar pues el plazo de prescripción. Bien, entonces igual el material se le va a trasladar a estos participantes, solo que por cuestiones de tiempo tal vez tenemos que correr un poquito. Luego, la caducidad. El plazo máximo para resolver un PAS es de 9 meses desde la notificación de imputación de cargos, cuando conforme las entidades cuenten con un plazo mayor a 9 meses para resolver la caducidad o operar el vencimiento de esta. Y ahí yo tengo una consulta, estimados participantes. ¿Ustedes creen que, ojo, este plazo también juega a favor del administrado? Pero mi pregunta es, o la consulta es, ¿sería válido, estimados, extender este plazo y utilizar como autoridad la alta carga laboral o procesal que tengo? ¿Sería un fundamento válido para extender el tema del plazo y alargarlo por 3 meses más? ¿Creen ustedes que eso es válido? ¿Qué consideran ustedes? Que para efectos, digamos, ustedes saben que la autoridad puede justamente ampliar este plazo, ¿cierto? Para evitar la caducidad. Correcto, ese plazo adicional de 3 meses. Pero ¿creen que un argumento válido sería el tema de la alta carga procesal que pueda tener el área? ¿Creen que eso sería totalmente válido? ¿Qué creen ustedes ahí en los comentarios? Porque sí, hay casos en los cuales te acreditan ello, ¿ah? El tema de la alta carga procesal o que no hay presupuesto, entonces, ¿creen que ello sería un argumento válido? A ver, nos dicen en los comentarios. Si es válido, en realidad es un año, nos dicen por ahí José Enrique, nos dice que sí, sí sería válido. Eh, Cuestionable o debatible, colega, esta posición, ¿no? Si es que en efecto
el sustento para poder ampliar el plazo de la caducidad puede sustentarse en la alta carga procesal. En base a pronunciamientos de tribunales, particularmente he visto que no consideran como que tan sólida esa propuesta. Bien, entonces lo que he visto es que eventualmente la autoridad puede señalar la complejidad del caso o la cantidad de documentos que pueda tener que revisar a efectos de emitir un pronunciamiento. Entonces podría ser una razón más justificada para poder eventualmente solicitar que se pueda extender el plazo de la caducidad por 3 meses más. Bien, ojo, cuestionable o totalmente ahí manejable. Bien, luego, transcurrido el plazo para resolver sin que se notifique, la resolución de caducidad administrativa es automática. Muy bien, importante. Ahora, en relación sobre el tema de la caducidad, aquí tienen mayor información. Ah, ya. Vamos a hablar rápidamente sobre el tema de quejas por defecto de tramitación y probablemente con ese tema ya cerremos, ¿sí? Nos ha quedado bastante corto esas 2 horas, pero con ese tema ya quiero cerrar y si eventualmente hay preguntas, poder también atenderlas. Bien, el tema de la queja por defecto de tramitación, sin duda, en algunos casos, te va a ayudar para poder dar celeridad a un procedimiento. En principio, instrumento o remedio procesal, ¿correcto? No es un procedimiento administrativo. Luego, dentro de un procedimiento administrativo se puede dar por defectos en la tramitación y se da contra un funcionario, no contra un acto administrativo. Muy importante ese detalle. Entonces, ¿cómo así, Juan? ¿Cómo esto me puede a mí servir? Yo que me dedico, pues, perdón, me puede ser beneficioso, yo que me dedico, pues, a la actividad privada, ¿no? Soy abogado de empresas o ejerzo la actividad privada. Entonces, ¿qué ocurre? Y yo también lo hablo desde mi experiencia como servidor público. Entonces, en muchos casos, el tema de la queja por defecto de tramitación, he visto que ayuda por parte de los administrados en que sus expedientes puedan ser tramitados o se le pueda dar una prioridad. ¿Ya? La queja por defecto de tramitación es tramitada por el superior jerárquico, muy bien. Entonces, es decir, es tramitada por un tribunal en el cual pues dispone y traslada la queja al órgano en el cual se está planteando, bien, o al funcionario en el cual se le está planteando la queja, bien. Y esto hace que finalmente se pueda emitir un pronunciamiento mucho más célere, ¿ya? He visto que en algunos casos funciona, en otros no, e incluso la respuesta es que, ¿sabes qué? No hay presupuesto, no tenemos personal y tienes que esperar el plazo, ¿ya? He visto también. Pero en otras entidades sí funciona el tema de la queja por defecto de tramitación. Entonces, eventualmente, estimados, si consideran que existió un defecto en la tramitación de su procedimiento, ya sea por una cuestión de exceso de plazo, es decir, te dicen que tu caso se va a resolver pues en 120 días hábiles o en 30 días hábiles y no se han pronunciado, entonces tranquilamente puedes plantear tu queja para tener la información o en su defecto, como mencionaba, se le puede dar la prioridad que corresponda, ¿no? Ojo, en la medida que esto es tramitado por el tribunal o el superior jerárquico. Bien, entonces, estimados participantes, em, fin del procedimiento, ya estamos por cerrar sobre el tema de los recursos administrativos. Ya. Entonces,
Yo quedaría atento si eventualmente hay alguna pregunta respecto a lo que he desarrollado el día de hoy, o en general sobre el procedimiento administrativo sancionador. Para mí ha sido un grato placer y un honor el poder compartir mi experiencia y conocimientos en esta materia y también el poder ver su activa participación. Entonces, bueno, yo quedaría atento a las preguntas o caso contrario de no haber, pues ya estaríamos concluyendo con con la presente clase y nos estaríamos viendo el día jueves, en las cuales, como les comentaba, les estaría hablando a mayor detalle ya que hoy he hablado de forma bastante extendida sobre el PAS, pero el día jueves ya en específico les hablo sobre un sector y para que ustedes mismos puedan observar cómo es que se da el procedimiento desde la etapa de fiscalización, luego también cómo es que se traslada la información, cuáles son los elementos que debe tener el informe final de instrucción. Entonces, todos esos detalles y particularidades lo vamos a ver el día jueves también en el mismo horario de 8 a 10 p.m. Entonces, bueno, quedaría atento a las consultas y caso contrario, estaríamos cerrando la sesión. Correcto, estimado doctor. Para nosotros ha sido un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Para nuestros participantes, por si aún hubiera duda o consulta, recuerden que lo pueden hacer mediante el chat o activando la opción levantar mano. A ver, el doctor José Enrique Valle Toledo nos dice, buena ponencia, doctor, estuvo bien interesante. El jueves nos ilustra temas en el sector salud. Muchas gracias. Correcto, doctor José. Ujú. A ver, vamos viendo, creo que ya no hay más dudas y consultas. Siendo así, nos estaríamos encontrando en nuestra próxima sesión. Muchísimas gracias, estimado doctor Juan. Muy buenas noches. Bien, buenas noches con todos. Cuídense, nos vemos el jueves. Gracias, doctor.